En estos barrios pobres, la calle es el sitio en donde se pasa la mayor parte de tiempo en la infancia. A falta de guarderías y jardines infantiles, la calle suplía con ardor la sed de aprendizaje y aventura propia de la edad. Es en ella donde uno descubre las cosas esenciales para la existencia, la amistad a toda prueba, el amor correspondido, el desamor doloroso y sobre todo la viveza y malicia para enfrentar la ruda cotidianidad. Es ahí donde se crean los códigos que se han de seguir el resto de los días y donde se le endurece a uno el cuero para resistir los embates de la suerte y combatir o crear el propio destino. Cara muerta, rostro sin luz, los niños dejaron de reír. El teatro es algo muy importante para una sociedad porque es el ente simbólico, ¿sí? Y digamos que todas las artes tienen ese principio, pero en el teatro hablamos de la sociedad y de las relaciones humanas, ¿cierto? Entonces digamos que ir a la memoria del conflicto es reconocernos como sujetos, es reconocer que tenemos una historia y que hay que estarla diciendo para que no se nos olvide. Creo que el teatro juega un papel fundamental en ese aspecto. El teatro y cine son un método de expresión y no de información. Se plasman unas historias, voces, rostros, que son y somos todos, no importa de dónde vengan, ni qué edad poseen, ni de qué color. Son víctimas de la violencia armada colombiana. Todos podríamos serlo, unos más que otros, con vivencias distintas y caminos diferentes. Este video es un intento de algo, quizá de homenaje, de análisis o de conversación sobre la filmografía de Víctor Gaviria a través de 4 películas que son Rodrigo D., La vendedora de rosas, Sumas y restas y La mujer del animal, para usarlo tal vez como una excusa y mirarnos a nosotros mismos como personas desde lo conceptual, lo artístico y lo crudo de sus relatos. La sensibilidad social obviamente se traduce en una sensibilidad estética, o sea, eso es lo que yo trato de rimar, esas dos cosas. Una sensibilidad social al mismo tiempo con una sensibilidad estética. Para mí eso es la misma cosa. O sea, entender lo social y verlo desde lo estético es como la apuesta mía realmente. No. Medellín, en cambio, le arranca a uno el alma de un solo zarpazo. Allá la dejé y por eso quiero volver, aunque me cueste morir. De amor nadie se muere, dice mi niña huérfana. Oh, mi niña, óyeme, entre tus piernas escóndeme, no permitas que me aparte más de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, que no quiero morir lejos de la casa. Nada es más fácil que morirse en Medellín y te lo advierto para que estés prevenida, para que sepas. Hablar del conflicto armado, el lenguaje lleva las palabras que tal vez nunca podrán descifrar ni descubrir lo que fue aquella época. Como humanos y con la utilización del arte, teatro y cine, se representa un pedazo de lo que fue la violencia en Colombia. Una lucha de 2 partidos que en realidad son uno mismo. El cine incide en algunas reflexiones de dichos temas, reflexiones que cada individuo de la audiencia mezcla con su historia y se representa con dicha. Sin embargo, son grandes cantidades de reflexiones que no dan una respuesta ni mucho menos soluciones. Son solo cuestionamientos y preguntas. De todas formas, intentar sectorizar la guerra por territorios es un sinsentido dentro del sinsentido. La guerra es guerra, en cualquier lado. No importan los motivos ni la potencia armamentística ni cuántos agentes hay involucrados. La guerra nos jode a todos de alguna manera, nos involucra a todos de alguna manera. Somos todos contra todos, somos todos contra Dios. Pablo Picasso pintó Guernica en 1937, motivado por los bombardeos realizados por la aviación alemana en la villa que da nombre a esta obra, pero configura un alegato genérico contra la barbarie y el terror. Tomamos la obra en relación a la obra general de Víctor Gaviria porque contiene una lectura muy específica y amplia, con muchas capas de significados en relación a la violencia en sus diferentes formas, justo lo que hizo Gaviria. El cuadro tiene detalles obvios por resaltar. Mencionaremos 3. Todos los elementos están en un mismo espacio, uno cerrado, donde no hay escapatoria ni separaciones de ningún tipo. Es hacinamiento y estrechez, como diciendo que aparte de estar encerrados tampoco se pueden mover porque entre ellos mismos se estorban. Estorbarse en este caso es ser enemigos. Quien estorba no deja huir,
escapar, defender, intentar, cuidar, es enemigo. El segundo detalle a resaltar es que el fuego es poco, por no decir que no hay. Un bombardeo que no deja llamas es otra forma de decir que lo que nos mata cuando estamos en guerra no está tanto en la potencia de un estallido, sino en el efecto que causa en el ambiente que estamos tan dispuestos a hacernos daño. Provoca que sí nos hagamos daño. Entonces vemos mutilamiento, puñales rotos, dolor por la pérdida, ruego a la luz del cielo, ausencia de expresión, exceso de clamor, intento de no morir, instinto por algo. Y por último, involucra animales además del animal humano. Todos sufren y ninguno se salva, donde además quienes ocupan prácticamente todo el cuadro son mujeres. La guerra es, además, estructuralmente machista. Además de ello, pues meter todo en un espacio contenido es la inexistencia de clases sociales, religiones y en general. Cualquier categoría que en un contexto donde la guerra no está presente en una ventaja o desventaja. Cuando la violencia se hace presente, por más que dé la ilusión de que sí, la verdad es que nadie se salva de ser alcanzado por ella. Picasso con su obra logró un movimiento artístico revolucionario para esa época. Tal vez deberíamos nosotros, como vivientes de un país tan difícil de convivir, dejarnos llevar por dicha rebeldía. Seguir un movimiento que se desprenda de cualquier hilo discursivo que vaya en contra o dude por lo menos del bienestar y comprensión del ser humano. Nos han enseñado que ser rebeldes es ser malos, pero es otra de las miles de excusas y telones de humo que se utilizan para vendarnos los ojos y crear un muro frente a nosotros de los quienes realmente son los culpables y son los malos del paseo. La rebeldía como una salvación, así sea con miedo, angustia y con la muerte al lado, no separándose de nosotros ni un segundo. Medellín no da para tanto. Si uno se duerme, sus infinitos ladrones le roban los sueños a uno. Ay, María, si esta casa es mía y es de todos, me decía mi mamá. Del que trabaja, del que trabaja. Todo rechazo, ya no consigo más satisfacción. Ya ni con droga, ni con alcohol. Rápido, este man sí es huevón, hombre. Ahí se la podía haber metido, está loca, hombre. Este chico sabes que no sabe brincar. ¿Esté bien o no? Rodrigo D. El ciclo de la vida es que naces, creces antes de los 25 años, quizá te reproduces, mueres, te matan o te matas, no mueres y ya. La juventud que no llega a ser adulta porque se dio cuenta que no vale la pena. La desmotivación por la vida tiene sentido cuando viendo el contexto te das cuenta que para vivir así es mejor no hacerlo y que para cambiar eso hay que hacer algo que no se puede hacer, sea porque no te dejan, porque no tienes manera, porque la cabeza ya no te da. Encontrar en mitad de ese viaje perdido una escapatoria casi que espiritual y del alma, donde la música como arte pasa a ser lo único que te inunda en ese mundo utópico. La melodía es el acompañamiento del ser.
mátate mi amigo, mátate mi amigo, mátate mi amigo. Estos pelados vienen de unos barrios, digámoslo, que han crecido de espaldas a la ciudad, o la ciudad ha estado de espaldas a estos barrios, que no tienen ningún tipo de instituciones, que no tienen, son como NNs en vida, pues, es decir, no hacen parte de nada, están desescolarizados, no tienen un carnet de nada, nadie los llama, nadie se preocupa por ellos, pero de todas maneras ellos sí, de alguna manera están fascinados por esas oficinas que el cartel de Medellín ya han llegado a los barrios y que está de alguna manera pues enseñándoles a ellos que robar es un camino y que ellos están todos al otro lado de la legalidad y además, mira, están en un ejercicio dramático y trágico que absorbe todas sus vidas. De alguna manera tienen novias, tienen expectativas de vainas, pero están muy metidos, digámoslo, en eso de robar, en eso de hacer parte de resolverle el problema, digámoslo, del hambre y de la precariedad a través de la delincuencia. La vendedora de rosas. Morimos todos cuando un niño deja de reír, cuando pierde su infancia y se la regala a un adulto, o el adulto se la roba. ¿Qué hacemos con los niños y quiénes son los responsables? Sino todos, de cada niño que renuncia a sus sueños, a jugar, a recibir amor, a explorar el mundo. ¿Qué vamos a hacer con cada niño que muere, incluso cuando no lo matan? ¿A quién le pedimos perdón si ya no hay ni siquiera un Dios que haya impedido que Lady, que es una de miles o millones, haya perdido toda su inocencia desde que nació? Jugar a ser adultos y que los adultos que son referencia son hueco, negro y roto. Tal vez lo más horrendo del destino criminal sea eso, estar escrito en la lista negra de algún asesino que ya tomó la decisión de acabar con nuestros respiros en la vida y no saberlo. A ver, yo no sé hasta qué punto instrumentalizamos el cuerpo los actores. Yo creo que por el cuerpo pasan las emociones, las sensaciones, el cuerpo es un mapa de historia, ¿cierto? Las arrugas, por ejemplo, son el mapa de la vida, lo mismo que las canas, ¿cierto? Entonces, más que instrumentalizarlo, es una parte que nos sirve para contar estas historias. Nosotros aquí en Pequeño Teatro tenemos un cuento, y es que el músico tiene un instrumento que ejecuta el instrumento. En el caso de los actores somos los ejecutantes y el instrumento mismo. Entonces ahí digamos que se generan un poco de cosas a veces complejas, ¿cierto? Que dicen, bueno, y los actores no se rayan mucho con los personajes que hacen, y realmente nosotros decimos, no, lo que nosotros hacemos es tocar las notas necesarias para que el espectador sienta algo. Es el caso, como lo pongo yo, pues digamos directamente con una obra como Macbeth de Shakespeare. Yo hago Macbeth y Macbeth se dedica a asesinar gente. Yo nunca he asesinado a nadie, ¿cierto? Pero cuando lo interpreto, pues tiene que haber esa pulsión de muerte, de asesinar, de la paranoia, de la persecución. Y entonces uno lo que hace muchas veces más es como tratar de encontrar analogías que le permitan llegar a ese tipo de personajes. Pero una vez termina la función, sale y se fue. Ya, listo, ya terminamos. Si no, entonces Andrés se hubiera convertido en un asesino hace un ratico, ¿sí? Entonces, no sé si es instrumentalización o hay un uso no debido. Yo creo que es un trabajo muy ético también. Ético en el manejo del cuerpo, en el cuidado del cuerpo y en el cuidado de la mente. Porque, claro, a veces, sobre todo en los procesos de montaje, de creación, en los ejercicios que hacemos para poder lograr llegar al personaje, entramos en momentos de crisis mental, pero es como durante el ensayo. Una vez termina el ensayo, también el director tiene que ayudar a que el actor salga de ese mundo en el que entró. La última oportunidad que te doy. La próxima vez te vas a ir putados. ¿Estás metiendo perico? ¿Qué? No.
sumas y restas. ¿Y qué hacemos los adultos que estamos buscando resolver la vida, que somos esclavos por ser humanos de nuestras emociones y en un país sin oportunidades ni dignidad buscamos resolverla como sea? Y queremos, no, necesitamos plata porque con ella se compran las garantías mínimas, porque obtenemos esa cosa que es prestigio y reputación que no se entiende que exista. Y así obtenemos lo que todos deberíamos tener, condiciones justas de vida. Y luego, quienes la tienen por ser humanos son esclavos de sus emociones y tienen miedo, pues lo tienen pero de perder, de ser lo que son los que no tienen y quieren mantenerse en donde están, sabiendo que luego necesitarán más. Lo que llaman el poder se les sube a la cabeza es una manifestación del miedo a ser lo que son los demás. Un adulto, como humano, pierde cuando tiene miedo y se involucra en lo ilegal, aun cuando no le hace falta porque tiene miedo. Muchas veces un poco los artistas, digamos, de clase media, que siempre casi todo proviene de la clase media alta, o de las clases altas, los artistas muchas veces están fascinados por los animales. Les gusta la violencia por la violencia, y en general el arte comercial ama la violencia y siempre defiende al animal. Tú pasas por, yo no sé si ahora, pero si tú ves, digamos, antes cuando realmente existían las salas de cine, y así que pase por una sala de cine, y toda la publicidad siempre es en defensa de los animales, siempre. Bien sea porque es King Kong o porque es, no sé, pues todos, sí me olvidaron por el nombre de todos esos animales, pero siempre son unas vitrinas de animales, siempre, todo el cine trabaja para exaltar a los animales. Y es que los hombres de todo el mundo y todos los poderes de todo el mundo se han hecho el pacto de exaltar al animal, porque la medida que el animal reine, y los hombres reinan. La mujer del animal. En el encuentro con lo humano, que es siempre un intento de conocerse o de descifrarse, es obligatorio hacer una distinción que surge desde el principio de la humanidad y que siendo otra cosa muy distinta a eso de hace miles de años, aún no hemos podido dejar atrás la distinción de hombre y mujer, de sexo en la sociedad patriarcal en la que nos movemos. Después, la suma es sencilla. Patriarca más padre violento es igual a mujer que pierde. Y entonces, ¿qué entendemos por lo femenino? ¿Y cómo empatizamos con la mujer si somos hombres? ¿Y por qué se les hace daño? ¿Y por qué da la sensación de que se les odia tanto? ¿Y por qué insistimos en decir que no es así? ¿Quién les cree? ¿Cómo se le cree a un hombre? Si son miles de años haciendo daño, siendo violentos, inventando guerras y siendo malos. En Medellín no hay buenos ni malos, no te engañes. Aquí todos somos culpables por A, por B o por Z, aunque la plata haya alcanzado para algunos pocos. Si todas las películas de Víctor Gaviria son intentos de descifrar, también son intentos de denuncia que se hacen desde la exposición, la puesta en escena, el rostro amargo que no se encuentra feliz ni aunque sonría. Y hasta acá, ni los niños, ni las mujeres, ni los ricos, ni los pobres pueden ser felices mientras vivan en Colombia. La verdad, yo no siento que estén cansados. Yo creo que hay unas generaciones que están cansadas. Siento en los jóvenes antes lo contrario, la necesidad de conocer esa historia que no conocieron. Yo, digamos, viví en la época de los 90, aquí en Medellín, la época muy dura. Yo tenía 14 años en ese tiempo. Y me llama mucho la atención que mis compañeros, por ejemplo, de colegio, como que a todos se les olvidó, o como que quisieron olvidar y borrar esa historia. Y yo siempre les digo, oiga, es que no acuerdan que esto pasó. Ustedes no, o sea, ¿cómo es posible que piensen ahora sí cuando nos tocó vivir lo que vivimos? Y yo lo siento de verdad que hay una juventud ahora que está muy preocupada por reconocerse, por mirar esa historia. Y es clarísimo, por ejemplo, en el paro nacional, o sea, quienes salieron a la calle, quienes estaban recordando o tratando de recordar lo que ha sido este país, los jóvenes. Y ahí digamos que en el caso mío, yo he sido activista todo el tiempo.
yo me encargaba como de contarles a los muchachos, por ejemplo, de nuestra escuela, decías que estamos marchando es por esto, y ustedes no conocen esta historia, venga, yo les cuento qué fue lo que pasó y qué es lo que ha pasado. Y siempre están muy abiertos a que uno les diga, venga, cuéntenos qué fue lo que pasó. Entonces yo creo que es todo lo contrario. Puede haber unas generaciones cansadas, y yo creo que es obvio, en un país como el que hemos vivido, tan violento, tan sangriento, con tantas historias, pues es posible y es normal que haya gente que se canse de estar escuchando esa historia, pero dicen por ahí que si uno no olvida la historia, está obligado a repetirla. Tal vez todas estas paradas, como las 4 películas de Víctor, es todo eso que no queremos recordar o ver con detenimiento. Tal vez en un viaje con infinitas paradas y nunca un destino donde aterrizar. Es un viaje de memoria y recuerdos, de observar un rostro y reconocerlo. El viaje de Víctor es un viaje círculo y el final de la estación es la del principio. Hizo 4 películas y más en diferentes años y la conclusión es fácil de hacer. Seguimos siendo un cementerio indio. Estamos malditos. Hay viajes con un destino marcado y perdurado, otros que simplemente no tienen un fin ni un destino a donde parar. Son paradas infinitas, unas más duraderas que otras, pero nunca se llega a un destino. Tal vez llegar a paradas dentro de un viaje es ver todo aquello que no se quiere aceptar. Es que los espacios artísticos, culturales, son fundamentales para retejernos como sociedad. O sea, es ese espacio donde todos podemos estar, donde todos podemos compartir, donde volvemos a crear ese mundo de la sociedad que se fragmentó en la pandemia, ¿cierto? Entonces, sí, el arte es un eje que articula la sociedad. Entonces, es fundamental. Que todos estos muchachos estaban condenados al no futuro, todos habían robado, habían herido a alguien, habían de pronto matado a alguien en un robo y todos fueron, digámoslo, pagando los pecados que habían cometido. Pero Ramiro no, Ramiro era un punquero, Ramiro había estudiado bachillerato y en la película él no hace de pistoloco, él es un punquero todo el tiempo muy concentrado en buscar una batería y él es el único que sobrevive a todo este no futuro y después va a Bogotá y estudia actuación con unos maestros que le enseñan realmente cómo ser capaz de pasar de un personaje a otro y cómo construir un personaje, todo lo que son los actores profesionales, pues. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Digo, que para llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que debajo cabe el